Yo soy psicoterapeuta infantojuvenil y asesora educativa familiar. Y desde hace 15 años empecé a trabajar primero en temas de prevención de abuso sexual infantil. Y poco a poco trabajando en ese tema empecé a recibir cada vez más y más víctimas, sobrevivientes, familias de víctimas que se acercaban pues, a buscar sanar. Eso me permitió ir acompañando literalmente miles de historias de abuso y conocer estas historias, entrar como en cada uno de estos rincones, me permitió conocer también a profundidad qué es esto de la violencia sexual infantil, cuál es el impacto que tienen en los niños y las niñas, en las familias, qué está pasando a nivel cultural y sobre todo cómo transformo, ¿no?, el dolor de todas estas personas en herramientas y posibilidades para que otros niños y niñas no sufran de esto. ¿Qué le faltó a esta niña? ¿Qué necesitaba esta niña? ¿Qué pasó con sus papás, con su familia, con la sociedad? ¿Qué nos está haciendo falta modificar para que esta situación no hubiera ocurrido o en el caso de haber ocurrido, que haya podido comunicarla o alguien haya podido detectarla para intervenir, sanar a tiempo y que entonces no fuera una experiencia que marcara su vida para siempre? Este es el libro. Quisimos hacer una portada que fuera muy amigable, que generara cercanía. La idea es justamente que cada uno de estos peldaños, estos escalones, simbolizan todo lo que podemos hacer como adultos para distanciar a nuestros hijos de la situación de violencia y entonces poder permitirles que gocen de su infancia como tendrían que gozar todos los niños, del juego, de la risa, de la inocencia. Y lo que vamos a encontrar va a ser primero comprender lo que es la problemática de la violencia sexual infantil, desde números, estadísticas. Vamos a entender por qué tanto silencio, por qué no se habla del tema, qué está pasando tanto en los niños como en la sociedad para no hablar del tema. Vamos a hablar de mitos, ¿no?, de ciertas creencias falsas que hay en torno a la violencia sexual, como por ejemplo que tiene que ser un adulto, o que si son dos niños es juego y no es abuso sexual, o que un niño puede mentir, o que tiene que ser, o que es un acto violento, o que ocurre con personas desconocidas o que ocurre en un cierto nivel socioeconómico y ya. Entonces empezamos como quitando o hablando de realmente cuál es la realidad a través de estas falsas creencias. Después vamos a hablar de cada uno de los capítulos, que esto para mí es como el alma que hace vibrar el libro. Cada capítulo empieza con un testimonio real, ya sea de pacientes míos que muy generosamente quisieron compartirlo, o de colegas activistas con los que trabajo que han sido sobrevivientes de violencia sexual. Entonces esto le da un alma muy linda al libro porque nos permite entrar en la historia y en la emoción y en la mirada de cada una de las personas. Después vamos a encontrar toda una sección de qué hace vulnerable a un niño, por qué puede ocurrir un abuso. Y entonces ahí hablamos de personas seguras y cómo podemos determinar qué persona es segura para estar con un niño o no. Hablamos de supervisión, hablamos de las vulnerabilidades propias de la infancia. Les doy una guía. Para mí es muy importante ser práctica. Esto está hecho en idioma persona de a pie. Cualquier persona que tome este libro lo va a poder entender y leer, porque justo no había nada para los papás y los cuidadores. La idea del libro es papá, cuidador, persona que está cerca, tío, abuela, quien seas, cerca de un niño, lo puedes leer y lo puedes entender. Y no solo entender, vas a saber qué hacer en tu vida práctica para realmente llevarlo a cabo. Entonces vienen vulnerabilidades y propuestas de cómo fortalecer o disminuir esa vulnerabilidad. Vamos a hablar después de cómo observar si es que está habiendo una situación de violencia sexual, cómo podemos detectarla, de qué manera podemos responder. Vamos a hablar también del proceso de sanar y vamos a hablar del tema principal que está inmerso en todo el libro, pero al final tiene como una sección específica, el tema de la crianza, porque para mí la prevención del abuso sexual infantil no está en una plática de genitales, está en lo que hacemos todos los días, ni siquiera hablando, lo que transmitimos no verbalmente. Entonces habla de todas estas prácticas del vínculo, de la crianza, de cómo yo logro que un niño sepa que su cuerpo es suyo, cómo logro que un niño detecte cuando algo es inadecuado, que pueda usar su voz si es que lo puede hacer. No pudo usar la voz porque a lo mejor entró en este sistema nervioso autónomo en donde se congeló, se paralizó. Ok, pero tiene una relación suficientemente fuerte de confianza, con experiencias previas en donde sabe que puede hablar de esto con sus cuidadores. ¿Puede acercarse a hablarlo? Es un poco el resumen de todo este libro. Te decía que me encanta esa pregunta porque justamente sigue siendo una tendencia muy actual que se busca enseñar a los niños a decir que no,
a saber cuáles son sus partes privadas y que nadie las debe ver y tocar, lo cual no es que está mal, es importante que tengan el lenguaje y los conceptos, pero más que tengan el lenguaje y los conceptos, es importante quién se los transmite. Si es el cuidador primario, mamá, papá, tía, tío, quien sea que se haga cargo de ese pequeño, el canal de comunicación se va a abrir. Los niños van a entender, obviamente con un tono emocional adecuado y respaldado por todas las acciones que se hagan en torno a, no solamente a las palabras, pero se abre este canal de comunicación para decir, no solo es que yo lo sepa, es que yo lo puedo hablar contigo y si me llega a ocurrir, tú me vas a creer y me vas a cuidar y no me vas a regañar. Eso por un lado. Muchos de los papás delegan a un tercero, que los niños aprendan a decir que no y ya estamos, se acabó, está protegido el chiquito. Y la realidad es que en mi experiencia el 70% de las posibilidades de prevenir una situación de abuso sexual depende de los adultos. Un 20% quizá puede recaer en los niños y un 10% desafortunadamente a todo aquello que sale de nuestras manos por más ganas que le hayamos echado. Entonces, la propuesta con este libro es justo eso. Claro que vamos a formar a nuestros hijos y darles recursos y herramientas, por supuesto que sí, pero recae la responsabilidad en los adultos que estamos en torno a los niños, ¿no? Los que cuidamos ya sea en una escuela, en una clase extraescolar, en casas de familiares o en nuestra propia casa. Creo que es la forma más fácil de entrar en cada casa, en cada familia, se vuelve accesible para quien sea, se puede consumir en cualquier momento del día. Y me parece, para mí este libro es un sueño, porque pues bueno, tengo un equipo y estoy yo, pero no me doy abasto, no es suficiente. Y esta es una manera de poder llegar a absolutamente cualquier persona que esté interesada en cuidar de los niños y de las niñas y de forma muy, muy accesible. En cualquier plataforma van a encontrar el libro, lo van a encontrar en audiolibro, lo van a encontrar en digital. Entonces, es una forma que de verdad se vuelve muy fácil para las familias, los cuidadores, tener esta información. Llevo ya varios años haciendo algo que le llamamos en mi equipo de trabajo la gira de prevención. Viajo aproximadamente a 6 diferentes lugares al mes, sobre todo en México, pero también en Estados Unidos y Latinoamérica. Y también para dar cursos, para dar talleres, para dar conferencias y también para capacitar personal. Traigo un programa de un protocolo para preescolares de autocuidado, justamente para prevenir abuso sexual, pero un protocolo que se vive en la vida diaria, que se hace vida. Tengo cuentos infantiles, ahora está este libro, redes sociales en donde intento psicoeducar constantemente. Entonces, sí es un tema que da para mucho y que yo pienso que aparte de ser mi trabajo, es mi propósito, es la razón por la cual estoy aquí en este mundo. El primero que voy a decir es uno que se llama Vibes, es difícil de encontrar, es muy viejo, de Virginia Axline. Habla de lo que es la psicoterapia de juego. Voy a hablar de puros muy psicológicos, de la psicoterapia de juego. A mí me encanta porque nos permite adentrarnos en lo que es la magia del lenguaje del juego con los niños. Entonces me parece un libro espectacular y es muy cortito y es el caso de Vibes. Después me gusta mucho el de El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, que nos habla de cómo el trauma se va alojando en nuestro propio cuerpo y cómo el trabajo con trauma es muy corporal. Hay un libro que se llama Handbook on Child Sexual Abuse, está en inglés, pero me parece también una maravilla. Ese es de Paris Goodyear Brown y es como un libro para profesionales del tema en todo lo que es el abuso sexual infantil. Después está el de Niños Sexualizados de Eliana Gill, que nos va a hablar del desarrollo de la sexualidad infantil, que nos va a hablar de las manifestaciones que no son tan adecuadas para el desarrollo sexual infantil. Y por último, bueno, a mí me gustan mucho los libros de la doctora Ramani, que de hecho va a estar aquí el viernes, que hablan sobre narcisismo, sobre todo porque muchos de los perfiles del abusador van a estar dentro de sobre todo los que no se detectan y pasan más desapercibidos, dentro de un perfil narcisista o psicopático. Entonces, todos los de la doctora Ramani, como No eres tú, soy yo, que es creo que el que va a presentar acá, me parecen muy buena opción.